Entonces, ¿es importante o no es importante conocerle? Claro que sí. Vamos a Proverbios 2, donde nos habla acerca de muchísimos beneficios que obtenemos cuando estamos seguros de quién es nuestro Dios, de qué es lo que Él quiere. Proverbios 2, vamos a leer del 1 al 9. Y dice, ¿ya lo tienen? Hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Si recibieres mis palabras, entonces esas palabras ¿para quiénes son? Para los que quieren ser como Cristo, ¿verdad? Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Hay muchísimos beneficios que obtenemos en esta vida cuando le buscamos a Él, cuando continuamente estamos buscando su palabra. ¿Qué dice Él respecto a esto? ¿Qué dice Él respecto a ser justos? ¿Qué dice Él respecto a cómo debo de comportarme con mis padres, con mis autoridades, maestros? Tengo que buscar lo que la palabra de Dios me dice, porque Dios siempre va a buscar lo que es correcto para nuestras vidas, ¿sí? Pero, ¿es fácil acercarnos a Dios? O sea, ustedes decidieron decir, bueno, entonces yo quiero conocer a Dios. ¿Y Dios ahí está? ¿O no está? ¿Sí? Pero ¿quién se acercó primero? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios a nosotros. Es muy difícil que, como niños, cuando éramos niños, tus padres te decían, ten cuidado de las personas que no conoces, porque no sabes cómo pueden actuar. Pero cuando nosotros buscábamos a nuestros padres, pues los conocíamos y sabíamos que en ellos hallaríamos protección, que había seguridad. Pero si un extraño se nos acerca, pues nos va a dar miedo y nos vamos a echar a correr. Entonces, el Padre se tenía que acercar primero a nosotros para que nosotros tuviéramos confianza en acercarnos a Él. Sí. Como el buen pastor Jesús no dijo, ovejas vengan a mí para que les tenga confianza. No, el buen pastor Jesús se acercó a ellos para que le tuvieran confianza al pastor, a Cristo. Entonces, ahora sí podemos entrar, dice, confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces, ahora sí podemos entrar confiados para conocerle a Él. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Nadie me puede decir, es que yo no tengo un llamado. Todos hemos sido llamados a conocerle a Él, que es lo mejor que nos puede pasar. Mucho mejor que todos los ministerios y que todos los servicios, es acercarnos a Él. Y hemos sido llamados a esos, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que asiste a la iglesia y en su comodidad no quieren buscar más, se conforman y de repente las cosas no salen como ellos querían. ¿Qué empieza a pasar en ellos? Enojo, rencor, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y empiezan a maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque no lo entienden a Él, no entienden cuáles son sus propósitos en nuestra vida. ¿Y qué hacen? Se van. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a seguir a Dios, pase lo que pase? Amén.
Vamos a Jueces 2, al libro de Jueces. Jueces 2, del versículo 8 al 13. Vamos a ver qué pasaba con esa gente que simplemente no querían saber nada de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir cuando no le buscamos a Él? Jueces 2 del versículo 8 al 13. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estuvimos cantando una canción, dice, seremos la generación que danza, que grita, ¿verdad? Entonces quiere decir que somos esa generación que le conoce o que está en proceso de seguir conociéndole. Entonces, seguimos en el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se desvió, se fue en idolatría, se empezó a extraviar. Y aquí la palabra que usan en la generación que no conocía a Dios viene de una palabra que es yadá, que significa conocer, pero que viene incluido la observación, el cuidado, el reconocimiento, la designación y el castigo. Ellos tenían la forma de saber cómo era Dios. Claro que la tenían las leyes que Dios había dejado a través de Moisés. Entonces ellos podían ir y cerciorarse, podían ir y saber qué era lo que Dios decía respecto a ciertas cosas, pero no les interesó. Se les hizo más cómodo, en lugar de esforzarse en eso, agarrar lo que iba pasando, ¿sí? Y que no nos suceda eso a nosotros también. Porque el buscar a Dios es un esfuerzo, lo es, pero es un esfuerzo en el cual va incluido el amor de buscarlo. Pero no sé cuántos realmente lo hagan así. Y ellos eran el pueblo de Israel, eran el pueblo de Israel. ¿Todos los que vienen a esta iglesia son cristianos? Se supone, ¿verdad? Pero ellos decían, somos el pueblo de Dios y podemos hacer lo que queramos, pero somos el pueblo de Dios. Y estaban mal. Y nosotros podemos decir, sí, soy cristiano, pero pues también hago esto, también hago el otro. ¿Serán realmente cristianos? Lo dudamos mucho. Y se empezaron a desviar, a desviar, a desviar. Y el Señor también trae juicio. Y no fue muy agradable. Los invadieron otros pueblos, les arrebataron muchas cosas, se llevaron esclavos. Y ni así entendieron. Y es muy triste eso. Que cuando nosotros somos disciplinados de parte de Dios, a veces ni entendemos y nos quejamos. El pueblo judío, cuando salió del exilio de Egipto, pues todos salieron bien contentos, ¿no? Gloria a Dios, ya somos libres. Y de repente voltearon ¿y ahora qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? Para esto salimos de Egipto, para morir en el desierto. Ya se empezaban a quejar, en lugar de confiar en aquel que los había rescatado. Que a veces ni por más maravillas que vean,
milagros. El corazón del hombre es torcido. Ellos vieron cómo se abrió el Mar Rojo y pasaron. Y aún así, al poco tiempo, ya le estaban recriminando a Dios lo que seguía haciendo. Y ese pueblo nunca halló descanso. Así como aquellos que no buscan a Dios y que no le conocen, nunca van a hallar descanso. Siempre van a vivir angustiados, sin reconciliación con Dios. Vamos a Oseas 4. Un versículo muy conocido, que muchos hasta lo citamos de memoria, ¿no? Oseas 4 del 1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay consecuencias muchísimas, y terribles demasiado. Pero fue porque ellos no quisieron buscar a Dios. ¿Sí? Ellos no les interesaba buscar a Dios. Qué aburrido. Pues ahorita debería de estar en una fiesta, o con mis amigos, o con mi novia, o con mi novio. Y a muchos se les hace más importante eso que Dios. No la iglesia y no los hermanos, que Dios. Cuando tu corazón busca algo más antes que a Dios, ya eres un idólatra, porque estás poniendo a Dios en segundo lugar. Y ten cuidado, porque cuando no conocemos a Dios, Dios también disciplina, Dios también trae juicio. Y tendremos mucho cuidado con eso. Pues es importante tener nuestras prioridades fijas. Si es Dios, adelante. Y si no lo es, con todas las consecuencias que vendrán, adelante. Porque es tu responsabilidad, ¿verdad? Y aquí pasaba, con los versículos que leímos, fue porque el pueblo no quiso. Pero también hubo una época en la cual el pueblo no tenía el conocimiento de Dios, porque los líderes cerraron ese conocimiento al pueblo. En la época de Martín Lutero, alrededor de 1450 y a principios de 1500, surgió Martín Lutero, vivió Martín Lutero. Vivió en una época en la cual había una ignorancia tremenda. Nadie conocía a Dios, nadie sabía cómo era Él, sino solamente lo que los líderes en ese tiempo decían. Empezaron a surgir doctrinas y herejías de que Dios te iba a condenar al infierno y la única forma de salir de ahí era